John Trachtenberg, bienvenido al set móvil de Primer Plano, un gusto tenerlo aquí. Anoche el presidente de la República en su mensaje ha hecho énfasis a algo que me gustaría escuchar sus comentarios. Él ha defendido a rajatabla una reforma educativa que el gobierno viene liderando con el ministro Saavedra y que no va a retroceder, y cito, ni un milímetro en esa reforma. ¿De qué reforma estamos hablando? ¿Cuál es la reforma en concreto que este gobierno está liderando? Bueno, en realidad, reforma que haya hecho el gobierno de PPK no hay ninguna. O sea, en todo caso, se estaría hablando de la que se está heredando del gobierno anterior y para la cual el ministro Saavedra ha sido el conductor. Pero la palabra reforma es un poco, no es autosuficiente, no es autoexplicativa. O sea, uno tiene que ver a qué le llaman reforma, porque si no es como una palabra como democracia o derechos humanos, que cada uno la traduce como mejor le parezca. Venezuela dice que es democracia, Cuba dice que es democracia, Suiza dice que es democracia. ¿Cuál es democracia? Lo mismo ocurre con reforma educativa. ¿A qué le están llamando reforma educativa? La única, digamos, reforma que ha implicado una modificación legal, estructural, es la universitaria, que es aquella que además ha concitado más tensiones. Cuando lo escucho recuerdo su exposición en CADE, que a mí me gustó mucho y se lo dije personalmente, pero quizá el gran público no tuvo la posibilidad de escucharlo. Fue una exposición para los empresarios, se transmitió en vivo, incluso por Willax, pero se me quedó una expresión, ¿no? Que la currícula actual, no solo estamos hablando de la currícula peruana, sino la currícula, llamémosla occidental, claro, si quiere, no permite la expresión, la creatividad, las individualidades de los alumnos. ¿Tan lejos estamos de eso? Lo que pasa es que a los profesores, en lugar de decirles provoquen una discusión en clase con lo que traen los alumnos o lo que traen los profesores, y a partir de lo que surge en la clase elaboren el pensamiento de los alumnos, sus inquietudes, sus preguntas, su reflexión, su confrontación, su sentido crítico, se pide que el alumno ampute todas esas capacidades y se someta a lo que el profesor o el libro ya predeterminó sin conocer siquiera a los alumnos y que decidió anticipadamente que el alumno tiene que aprender sí o sí. Y entonces todo lo que el alumno podría traer a la clase de interesante y a partir de lo cual se podría desarrollar la clase queda, digamos, despreciado, porque el alumno tiene que hacer en clase lo que el profesor dice o lo que el libro dice. Pero eso implicaría más un cambio de mentalidad que parte no solo de una currícula, sino de una política educativa que empieza por el ministro, pero que pasa necesariamente por esto que antes se llamaba UGELES y ahora no recuerdo cómo se llaman, el sindicato del SUTEP, es decir, y los profesores públicos. Estamos hablando de la escuela pública, ¿no? Y la privada también. Y la privada también, pero me refiero hay una estructura mental, claro, que no permite esto que usted está... Porque esa es una estructura mental que viene del siglo V, de los griegos, los romanos, que tenían el famoso trivium y quadrivium, o sea, las materias vinculadas a lo verbal y las materias vinculadas a lo numérico. Y eso se ha mantenido por 16 siglos casi inalterado. Y por eso, en vista de que hay tal cantidad de profesores acostumbrados al sistema tradicional y que el Ministerio de Educación dice que tiene que velar por 100.000 colegios y por lo tanto necesita una cosa más o menos convencional, estable, es por eso que yo decía en el CADE, denle la oportunidad a los que tienen la capacidad de innovar, los que están pensando en cosas distintas, los que tienen propuestas interesantes pero que solamente se pueden realizar en pequeños grupos pilotos, denle la posibilidad de innovar, de experimentar, de probar sus teorías, sus caminos, no a cualquiera, los que tienen la solvencia, la madurez para hacerlo, y a partir de sus hallazgos los demás podrán ver que eso es posible y podrán aprender, claro. Y el Ministerio de Educación mismo podrá ver cómo funciona, cómo se hace y acogerlo para después difundirlo con todos los otros colegios y empezar a cambiar los sentidos comunes de la educación. Pero lo que me describe, y viéndolo un poco con la realidad, es una suerte de patente, ¿no?, de los
educadores y de las instituciones públicas que controlan la educación, que va más allá incluso del ministro de Educación. Usted ha escrito hoy día un artículo muy interesante en El Comercio sobre la prueba PISA, tan valorada y publicada un día antes de la interpelación al ministro Saavedra, que habíamos subido en matemática, que habíamos subido en lengua y que habíamos subido en ciencias, y que eso era un ejemplo de avance de la política educativa peruana. Sin embargo, lo que usted dice es que los patrones que se establecen en la prueba PISA no son necesariamente los que un niño necesita. Es la misma explicación en la educación peruana, simplemente abierta al mundo, ¿no? Incluso lo que usted dice al final es que hay una suerte de superministros, ¿no? Que son los que dictan qué se debe hacer. Claro, la gente de la OECD, de Así PISA, bueno, me parece absurdo. Primero me parece absurdo que la visión de la educación peruana por parte de los gobernantes y los voceros políticos, la meta, la ambición, la visión sea subir unos puntos en PISA. O sea, digamos, todo lo que podría significar la educación peruana para el desarrollo del Perú se traduce a subir 10 puestos en PISA. A mí me parece que es una manera muy, muy concreta y muy parcial de mirar lo que podría ser la educación. Es mirar casi la educación como una bolsa de valores, ¿no? Y entonces yo lo que planteo es que la visión de la educación peruana tiene que ser una visión de otra envergadura. Si tuviera que hacer una analogía, digamos, Gastón Acurio aparece como innovador, impacta notablemente en el mundo del peruano, revaloriza al chef, revaloriza la comida peruana, revaloriza la capacidad de hacer la gastronomía un activo estratégico para que el Perú sea conocido en el mundo, y cada vez más y más, no solo los peruanos están orgullosos de su gastronomía, sino que en el mundo entero nos miran como una potencia en gastronomía. Exactamente lo mismo hay que hacer en educación. Es decir, generar, digamos, ¿no?, los Gastones Acurio, pero digamos como instituciones educativas que sean realmente muy potentes, muy vanguardistas, muy innovadoras, que se conviertan en el gran orgullo del Perú y que coloquen el Perú en el mapa mundial de la educación innovadora, y que todo el mundo se interese en la educación peruana, porque algo interesante está pasando en el Perú en su educación. Pero lo que hay que entender es que los sistemas educativos funcionan como paquete. O sea, no, si tú quieres levantar al sistema educativo que tiene su grupo, digamos, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, es como en una casa que tiene un piso y un techo. Entonces, si tú quieres levantar el sistema educativo, tienes que levantarlo todo. Pero el efecto de subida se produce no solamente levantando el piso de los que están en peores condiciones, sino haciendo que el techo jale para arriba. O sea, si tú tienes una succionadora para arriba, que son tus vanguardias, tus innovadores, tu gente que está un paso adelante, eso combinado con el esfuerzo de levantar el piso te levanta mucho más el conjunto del sistema educativo, que si solamente te preocupas que los alumnos en la prueba censal, en lugar de que 30% entienda lo que lee, que suba a 50%, sin tomar en cuenta que el otro 50% va a seguir sin entender lo que lee por el resto de su vida. Entonces hay que ser más claro, más ambicioso, más visionarios, y entonces las medidas que tú tomas en el día a día en la educación empiezan a tener más sentido cuando tú hablas, por ejemplo, de reforma universitaria y tú pones un énfasis en colocar recursos en investigación, sobre todo en áreas en las que Perú tiene ventajas comparativas. O haces que parte del canon se pueda utilizar para investigación en esas áreas. O creas institutos tecnológicos del más alto nivel, por ejemplo, en trabajos en cobre, en oro y en plata, que por qué el Perú no los tiene si tenemos todos los minerales acá. O en la educación escolar, todos los colegios que tienen planteamientos innovadores que tienen sentido y que han sido calificados, digamos, por algún tipo de comisión de expertos, les das alas para que puedan volar. Con que el Perú tenga una institución o 10 de muy alto prestigio y reconocimiento, entonces todo el mundo empieza a mirar qué están haciendo los peruanos. Entonces ese es mi sueño, y creo que, digamos, el Perú está perdiendo la oportunidad de tener una visión más ambiciosa, pero más vanguardista,
y que de verdad coloque a la educación como sinónimo de desarrollo. Y no solamente pensar que la educación en el Perú, si subes 3 puntos acá o 4 puntos allá, estás haciendo una reforma o una revolución. Yo le agradezco mucho por la entrevista y espero que Saavedra o quien sea, quien esté a la cabeza del ministerio, tome nota de sus recomendaciones. Le agradezco mucho por esta entrevista. Bueno, encantado. Regresamos.